Gracias por estar con nosotros un día más desde la redacción de Más por Más. Hoy nos acompaña la diputada del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Laura Ballesteros. Diputada Laura, qué gusto que estés con nosotros. Manuel, qué gusto, pues muchísimo que platicar y pues muchas gracias por el espacio. Gracias. Si alguien se ha hecho notar en lo que va de la Asamblea Legislativa y si alguien ha logrado colocar un tema, ese ha sido tú, el tema de movilidad, que de pronto, pues para todos quienes vivimos en esta gran ciudad y en esta caótica ciudad necesitábamos alguna señal, era urgente, necesario legislar al respecto, se dejaba de lado, es un tema de movilidad que abarca muchísimas cosas, pero tú te metiste en él, propusiste una ley y ya lograste, vaya, hasta que le cambiaran el nombre a la Secretaría de entonces de Transporte y Vialidad. Ya no existe esa Secretaría, ahora es una Secretaría de Movilidad. Cuéntanos de qué va las iniciativas que tú tienes y hacia dónde tendríamos que llegar como ciudad en el tema de movilidad. Pues lo has planteado muy bien, Manuel. La Ciudad de México es la ciudad que no se mueve, es una ciudad que a pesar de los esfuerzos, algunos muy aislados, que se han hecho por invertir en esta materia, no ha logrado cuajar. Hoy por hoy se pierden 3.3 millones de horas hombre al día de tráfico. Esto nos pega en calidad de vida, en competitividad y lo más importante, en el bolsillo de las personas más necesitadas de la ciudad. A veces se pierde la agenda de movilidad en un discurso falso de clase media, de comunidades a lo mejor más jóvenes, y esto nos pega a todos de manera transversal. ¿O se entiende la movilidad como un asunto que es solamente para quienes tienen coche, por ejemplo? Para quienes tienen quienes quieren usar bicicleta, ¿no? Y no es un asunto tan amplio como esto que estás planteando. A ver, si perdemos todo eso en horas hombre, no me quiero imaginar el costo económico que eso representa para las empresas, para la ciudad, para la calidad de vida de nosotros, porque es tiempo que dejamos de invertirle a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestro trabajo. O a nuestra propia desarrollo personal en otros ámbitos. Yo te cuento que hay indicadores internacionales para que las empresas inviertan, las transnacionales, en las ciudades, y movilidad es la segunda variable. La primera es seguridad, y en esto la Ciudad de México ha estado reprobado y dejamos de atraer mucha inversión porque no terminamos de resolver el problema. Las familias más pobres de la ciudad invierten el 43% de su salario en transporte público. Una ciudad como esta no puede darse el lujo de seguir manteniendo esta dinámica. Y sí quiero decirte que el cambio que hemos venido planteando desde la Asamblea Legislativa como PAN y que ha venido sumando los esfuerzos de muchos partidos políticos y además ya en franca coincidencia con el jefe de gobierno, es que necesitamos un cambio de paradigma total. En lo legal, por supuesto, y el marco jurídico, pero también en lo administrativo, en aquellos que van a ejecutar el día a día. Y te pongo un ejemplo muy concreto de por qué ahora hemos logrado avanzar. La agenda de movilidad ha tenido durante muchos años una gran discusión. En años anteriores estábamos en una discusión muy conceptual, todavía no se lograba aterrizar y ahora hemos logrado ya ponernos de acuerdo desde expertos hasta actores políticos en los puntos base en los que se tiene que avanzar y se necesitaba una voz que aglutinara. Quiero decirte también que otro problema que ha tenido la ciudad y por eso esta ley es tan relevante es que las decisiones en materia de movilidad salían de la oficina del jefe de gobierno en turno y eso no nos los podemos permitir. A ver, pero sí había políticas de movilidad porque yo lo que veía antes era un desdén por el tema, veo marchas incontrolables, obras por todos lados, una calle que de repente está abierta y al otro día ya cambió de sentido o está cerrada, falta de señalización, no hay espacios para las bicicletas, un transporte público deficiente, vehículos que contaminan, es decir, veo un caos en torno al tema. ¿Por qué llegamos a este grado con una ciudad como esta, que es un verdadero monstruo? Precisamente porque la política que se ejercía desde la oficina del jefe de gobierno en turno, y en este caso era Marcelo Ebrard, no tenía articulación y transversalidad. O sea, a Marcelo Ebrard no le importaba el tema de movilidad. Yo creo que le importó, pero lo hizo desde la observación de la ocurrencia y no había una estrategia de largo plazo ni transversal en su administración. Entonces, si observamos, ya a la distancia eran parches, la ecobici, la inversión en el metro, la inversión en el metrobús, pero eran parches. Hoy lo que necesitamos es que esté articulada de largo plazo, que trascienda gobiernos. Lo que yo quiero con esta ley precisamente es eso, no importa quién gobierne, de qué color o quién esté en esa silla, sino que la política de movilidad esté marcada y que la ley sea quien le esté marcando al gobernante en turno hacia dónde tiene que ir. Y hay que articular también a la ciudadanía alrededor. Aquí las instituciones hemos estado totalmente perdidas en la materia. La ciudadanía va a pasos agigantados por delante de nosotros. La ciudadanía ya se mueve de maneras distintas y nosotros estábamos pasos detrás. Con esta ley y con estos cambios de paradigma en lo administrativo, vamos por fin a ponernos a la altura de las circunstancias. A ver, de pronto se piensa que en una ciudad tan grande como esta, moverse a pie o moverse en bicicleta pues resulta muy complicado porque las distancias son muy grandes de un lugar a otros y quizá en una buena parte de la población que vive incluso fuera del Distrito Federal, en la zona conurbada y trabaja en el Distrito Federal, sí requiera del transporte público, sí requiera de los camiones, del sistema de transporte colectivo metro, pero hay otros que podrían hacer una vida de comunidad moviéndose pues
en bicicleta o moviéndose, compartiendo el automóvil o incluso a pie. Esto se ha dejado de lado y también, entiendo, se está impulsando. Darle una prioridad o el lugar que se merece al peatón. El peatón tan pocas veces respetado por el automovilista, pero también por las autoridades, incluso por las propias leyes. Esa es la prioridad y el eje de lo que estamos promoviendo. Necesitamos construir una ciudad que esté hecha para las personas y no así para los autos, las vialidades o los camiones. Cuando nosotros estamos hablando de transporte y vialidad, como anteriormente se le conocía a la agenda, estamos hablando únicamente de autos, de camiones y de las vialidades que estamos construyendo. Hoy que hablamos malas, de además, las malas, cierto, malísimas. Por cierto, no son malas, son malísimas. Baches, camiones que no tienen mantenimiento, que hacen y deshacen a placer, pero eso era, digamos, lo que se contemplaba, si es que se le puede llamar contemplar, a lo que se venía haciendo. Y así era la agenda y así la estamos viendo y este es el resultado. ¿Qué sucede ahora que hablamos de movilidad? De ahí la importancia también de cambiar el nombre de las instituciones. Al hablar de movilidad hablamos de personas. Y entonces hoy al hablar de personas colocamos al peatón, que es la personificación de esta agenda, en el centro y entonces sí, alrededor el transporte, la vialidad, el auto y cualquier otro tipo de sistema de movilidad, pero pensando primero en la persona. Y aquí entran muchos temas. Yo quiero decirte que hay 4 puntos y 4 ejes fundamentales que plantea esta iniciativa que estamos promoviendo, pero que además va transversal con los cambios administrativos y que serán, digamos que el reto más importante de la ahora Secretaría de Movilidad, CEMOVI. Número 1, la movilidad como un derecho para todos los capitalinos. Esto lo convertiría en una legislación de avanzada, porque no solamente estaríamos protegiéndole el derecho a la movilidad de la gente, sino que de inmediato se convierte en una obligación para el gobierno. El gobierno hoy no nos hace ningún favor al darnos transporte público, tiene que ser su obligación para que nosotros en libertad podamos decidir en qué medio nos vamos a mover. Hoy nos movemos con lo que hay, no con lo que quisiéramos hacer. Número 2, el peatón en el centro de la toma de decisiones de toda la política pública de la ciudad. Esto implica ciudades seguras. Hoy por hoy la Ciudad de México, su superficie, el 80% está dedicada al automóvil y el resto se reparte en los otros sistemas de movilidad. Y además esto es pues inseguro porque los accidentes viales son la primera causa de muerte entre capitalinos. Necesitamos proteger a la persona con espacios de movilidad para todos los sistemas de movilidad de la ciudad. Peatón, bicicleta, automóvil, transporte público, en ese sentido. Y dentro de los sistemas alternativos, que esa es la tercera parte que estamos impulsando, prioridad a los sistemas alternativos de movilidad, entran la caminata, para los trayectos cortos, pero también para el usuario del transporte público, que entre una y otra tiene que estar ejerciendo caminata por la ciudad. 2, la bicicleta, que no cuenta con infraestructura hoy ni señalización para hacerlo viable y seguro. Y número 3, la motocicleta, que por primera vez la estamos poniendo sobre la mesa. Tenemos que regularla. Cerrando los ojos no desaparece ni mucho menos mejora. Necesitamos que se genere una dinámica de protección al motociclista, que también es de los que más accidentes viales sufre, pero también regulado. Hoy ni siquiera existen licencias especiales para moto, o sea, no hay una categoría especial para eso. Y número 4, y es la más importante, pensando en la parte de persona y la parte de peatón, el transporte público como el eje de la movilidad de la Ciudad de México. Casi el 80% de la población se mueve en transporte público en la ciudad y hoy tenemos un transporte público deficiente, sin calidad, inseguro, son mafias. Hay que decirlo también con toda claridad. Y también hay otros grupos que quieren moverse hacia la transición. Es por eso que es importante que formen parte de estos cambios. Hoy no existe así. El transporte público no está interconectado, no tiene intermodalidad. Hay zonas de la ciudad donde se te acaba el transporte público y ya no tienes cómo moverte. Es el caso de la línea 12 del metro, una magna obra con el costo que significa, pero no tiene intermodalidad. La gente no tiene cómo llegar ni cómo salir de la línea 12 del metro. Ahí tienes el CETRAM Tláhuac que sigue cerrado y no se ha inaugurado. Me parece necesario e incluso urgente lo que planteas. El asunto es que del papel a la práctica hay un abismo, porque son unos los que legislan, son unos los que hacen la ley y son otros los que la ponen en marcha y los que en su caso tendrían que aplicar las sanciones para que no respeten. El caso de transporte público es uno, digamos, que hemos venido acarreando como ciudad desde hace muchos años. Hubo un aumento a la tarifa del transporte público, los concesionarios, los permisionarios se comprometieron a algo. No quiero decir que todos, pero la gran mayoría no han cumplido. Siguen unidades en pésimas condiciones circulando por las calles, poniendo en riesgo la vida de los usuarios, de los pasajeros. Y la autoridad parece atada de manos. ¿Qué nos hace pensar que ahora sí se va a cumplir lo que se legisla? ¿Qué nos hace pensar que ahora sí va a haber espacio para los peatones, para las bicicletas, para las motocicletas? Cuando
en muchas de las ocasiones lo que se escribe, lo que se plantea, lo que se legisla se queda en letra muerta. Sin duda, y además lo planteas muy bien, el tema del transporte público con los concesionarios y el alza de tarifas fue un debate importante que se abrió hace tiempo, pero también están los otros sistemas de movilidad. Para profundizar nada más en el tema de transporte público, esto es lo que nos dice la falta y la necesidad de tener una ley de movilidad. Si el jefe de gobierno hubiera generado el acuerdo con los transportistas, amarrado a través de una ley de movilidad, que estuviera sobre ese papel las garantías de cumplimiento, porque ya está firmado en papel de ley, hubiera sido muy distinto firmar en un papel de acuerdo. ¿Qué fue esto entonces? ¿Un acuerdo de buena voluntad? Es un acuerdo prácticamente de buena voluntad que no tiene un sustento legal. Te pongo un ejemplo. La reforma educativa que se estuvo trabajando hace unos meses aquí en nuestro país, pues ahí, y hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien, ¿no? Ahí Peña Nieto lo primero que hizo fue negociar la iniciativa, se genera todo un marco legal y después va a negociar con el sindicato, pero ya con un marco legal de por medio que hace que estén fijas en el papel las garantías. Aquí no se hizo así, se hizo al revés, y por eso hoy pues las garantías de cumplimiento no están sobre la mesa. ¿Quién tiene el control? Porque con esto que nos mencionas parece que tenemos un gobierno débil frente a estas mafias, a estas pandillas que se han apoderado de diferentes áreas, en este caso del transporte público de la ciudad. ¿Son ellos los que llevan manos? ¿Son ellos los que ponen las condiciones, los que se las fijan al gobierno en turno, y la autoridad pues no hace más que doblar las manos? En este primer saque yo creo que quedó mucho que desear el procedimiento que se siguió. Se tendría que haber fijado en una ley de movilidad, pero sin duda también hay que reconocer que hay pues sí hay una necesidad por parte del gobierno de trabajar en pos de la agenda de movilidad de la ciudad. Nosotros el primer cambio que como PAN impulsamos en la Asamblea Legislativa fue cambiarle el nombre a la Comisión de Transporte y Vialidad, votado por unanimidad en el Pleno en el periodo pasado, precisamente para que el paradigma empiece a fluir desde la Asamblea y que hoy el diputado que está en la Comisión de Transporte y Vialidad, aun cuando su mundo sea en los camiones, hoy tiene que ponerse a estudiar en materia de movilidad porque el peatón llegó a la comisión. Número 2, se planteó también el cambio de nombre de la Secretaría de Transporte y Vialidad a Movilidad, para que la autoridad administrativa comience a cambiar en la práctica, pero también en el sentido que le da la política pública. Hoy la Secretaría de Movilidad, su reto es construir una ciudad para los peatones. Ese, si a mí me preguntas, es el gran reto del gobierno de Miguel Ángel Mancera. ¿Cómo hace de esto una ciudad hecha para las personas, segura para las personas, desde la visión de movilidad? Y la tercera parte, que esa es la más importante, tenemos que ir por la aprobación de la ley. En el cambio de nombre de la Secretaría hubo una gran coincidencia con el jefe de gobierno y la propuesta también que ya había venido él esbozando, y es aquí donde coincidimos y juntos empujó esta agenda. Número 2, en esta ley tiene que ser de la misma forma. Yo le he pedido al jefe de gobierno que presente su iniciativa de movilidad porque es necesario conocer la visión del gobierno. Pero aquí estás luchando contra mafias, tú mismo lo has señalado, contra intereses muy poderosos en términos económicos, pero también políticos, porque esas mafias no se entenderían sin el beneplácito o incluso sin la complicidad de las autoridades. Vaya, los mítines políticos, si es que se llenan, en buena medida es por el acarreo que se da a través de los microbuses, por ejemplo, de los autobuses. Hay alguien detrás que se beneficia y hay alguien detrás que permite que haya beneficios para unos cuantos. ¿Estás consciente que estás luchando contra esos intereses, contra intereses poderosos? Y habrá que llegar hasta sus últimas consecuencias. ¿Te van a dejar pasar con esta iniciativa? Pues que esos intereses tengan muy claro que esta agenda ya avanzó y que no depende de una decisión de escritorio para que la ciudad tenga la ley de movilidad que merece y que podamos proteger los derechos de los capitalinos. No hay un lucro político aquí del PAN en el tema de subirse y de tratar, pues, con una medida que algunos podrían calificar de populista, porque sí, nadie va a ver mal que se enorme, que se meta en cintura el transporte público, que se abran espacios para la comunidad en términos de los peatones, de las bicicletas, las motos. ¿No hay un interés, un lucro político detrás? No, hay el interés de tener una ciudad que esté hecha para todos, que sea una ciudad de libertades y que sea una ciudad de ejercicio pleno de derechos. A mí me preocupa, y al PAN también, que hoy la Ciudad de México, la primera causa de muerte entre capitalinos sea los accidentes viales. Nos preocupa también que tengamos prácticamente la mitad de la flota de microbuses involucrados en los atropellamientos, y nos preocupa también que hoy la ciudad no tenga espacios para que el peatón cruce seguramente y pueda además moverse libremente por la ciudad. Esto es un cambio de paradigma total. Estamos intentando crear una cultura distinta. Esto es de este tamaño. Estamos intentando generar un cambio cultural y de ahí la importancia de la agenda, y por eso insisto, habrá quien se oponga, bienvenido, y que exponga sus argumentos, porque esta agenda ya caminó y no se va a detener ante nada. Y otra cosa que es importante también señalar,
En esta agenda de movilidad siempre es importante, porque pues, la seguridad de los ciudadanos es la que está de por medio, que encontremos puntos medios para poder generar acuerdos. Y aquí es muy claro y muy lógico que si se está tratando de generar al transporte público como el eje de la movilidad de la ciudad, hay puntos muy importantes para poder coincidir con los transportistas. Simplemente es cuestión de sentarnos a hablar y que quienes están detrás de estos movimientos estén también en este cambio de paradigma, como nos hemos topado a varios dirigentes que están en esta lógica. Al día de hoy, lo que tenemos en la Ciudad de México en términos de movilidad, ¿cómo lo calificas? ¿Qué número le pondrías? Yo le pondré un 4. Con ganas de que se convierta en un 7 en los siguientes años y que podamos ser un 10 al menos en los siguientes 10 años. Tiene que haber plazos, ¿no? Porque de pronto hay buenas intenciones, incluso hay buenas leyes, pero no hay plazos y por tanto difícil que se cumpla lo que se plantea. Tiene que haber plazos. ¿En cuánto tiempo considerarías habría suficiente margen para dotar a la ciudad de mejor infraestructura, de mejorar a la capital mexicana en términos de movilidad? Pues mira, yo creo que para ser muy claros en los márgenes de tiempo, la ley de movilidad podría estar siendo aprobada para septiembre o octubre de este año, tomándonos estos meses previos para la generación de dictamen. Insisto, queremos conocer la visión de gobierno para que podamos ir juntos en esta materia y así es como se está trabajando. Número 2, con una ley aprobada, podríamos estar ejerciendo ya hacia los gobiernos delegacionales las acciones pertinentes para que vayan haciendo intervenciones en el espacio público, para ir generando espacios para el peatón, para el auto, para el propio transporte público y para los sistemas alternativos. Viene el presupuesto a finales de año. Nosotros hemos conformado, a petición de tu servidora, un frente de legisladores a favor del peatón en la Ciudad de México, donde estamos legisladores locales, federales, senadores de todos los partidos, comprometidos con la causa del peatón y de la movilidad en la ciudad, y estaremos dando seguimiento con los jefes delegacionales desde las denuncias que la gente esté haciendo hasta la propia asignación de presupuesto ahora que venga diciembre. Así que la parte de rescate de espacio público sería cuestión de 2-3 años para que termine de aplicar. Y tú le vas a dar marcaje personal, no nada más al tema, sino a los funcionarios encargados. ¿Le vas a dar marcaje personal a la hora secretario de Movilidad? Vamos a dar marcaje personal a ellos y también vamos a ir sumando más voluntades. Esta es una agenda que busca sumar y decirte que en materia de transporte público, que finalmente es el eje que se está planteando para la movilidad en la ciudad, yo creo que serían prácticamente unos 6 años desde estar renovando el parque vehicular, que es súper necesario hacerlo, hasta también construir un sistema integrado de transporte público. Hacia allá tenemos que versar. Por eso estos son los plazos: 3 años para que podamos generar espacio público para todos y 6 años para que podamos generar un eje de transporte para toda la ciudad a través de un sistema integrado. Es momento de cambiarle el rostro a la Ciudad de México, es momento de generar una ley que mueva a los capitalinos y es momento de que hoy la Ciudad de México se ponga como referente no solamente a todas las ciudades de nuestro país, sino de la propia región. Ojalá, porque no solamente es necesario, sino urgente este tema para los capitalinos que vivimos desquiciados y perdiendo dinero y perdiendo tiempo en el día a día en la capital, y este sí es un asunto que trastoca la vida cotidiana de quienes aquí vivimos. Diputada Laura, qué gusto que hayas estado. A ti muchísimas gracias, y decirte que queremos poner en manos de los ciudadanos la vigilancia de la agenda de movilidad. Hay que pasar del dicho al hecho. Desde lo que nosotros estamos planteando hasta el propio gobierno, hay una aplicación que se llama Primero el Peatón, la pueden bajar en App Store. O sea, la puedo traer yo en mi teléfono. En la de BlackBerry tarda más tiempo en generar, son 8 meses los que tarda la licencia, pero iPhone y cualquier sistema Android ya lo puede bajar. Primero el Peatón se llama. Pueden en tiempo real de hacer la denuncia de espacio peatonal o espacio ciclista o espacio del usuario del transporte público. Nosotros estaremos canalizando al frente de legisladores cada denuncia, dependiendo de su delegación, y estaremos nosotros detrás de esto. Insisto, esto ya avanzó. ¿Y si atienden a los ciudadanos? Claro que lo vamos a atender. Hasta ahora se han generado casi 2.200 denuncias en 15 días. Bueno, chamba para las autoridades. Que nos pongan a trabajar, para eso estamos. Por supuesto. Gracias, diputada. Muchas gracias. Laura Ballesteros, diputada del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El tema obvio, necesario, urgente para la ciudad: movilidad. Gracias por habernos acompañado. Estamos aquí mañana desde la redacción de Más por Más.